Bueno, les voy a pedir que abran su palabra en Santiago 1. Los que vinieron a la escuela dominical, pues saben que estamos hablando, ahí se habló en Santiago 2, yo estoy todavía en el 1, y hay unas cosas que hay que ver con cuidado antes de continuar. Me gustaría que leyéramos en general del 19 al 27 para tener el contexto. Y vean con cuidado lo que nos dice Santiago, que Santiago realmente tiene unas aportaciones impresionantes para cada uno de nosotros. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la persona, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, él será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Está fácil, ¿verdad? Vamos a verlo. Fíjense que quiero recordarles que Santiago, en el versículo 19, estableció que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios quiere que tengamos un ejemplo visible ante los demás. Pero Santiago, curiosamente, en el versículo 22 leímos, y ven con cuidado, es un versículo clave para lo que vamos a empezar a ver: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Fíjense que resulta que un gran número de creyentes dejan que su Biblia se llene de polvo. Y esta Biblia, como ustedes saben, está escrita en 1800 lenguas y está por todo el mundo. Y alguien comentó que, aparte de ser el mejor libro del mundo para leerse, dijo que si todos a un solo tiempo desempolvaran la Biblia, se desataría una gran tormenta de polvo como las que hay aquí en San Lucas. Así que se reporta del desconocimiento de la palabra. Aquí Paco en la mañana estaba batallando con el contexto y quería pasarnos el contexto y que entendiéramos el todo de la palabra. Y es súper importante hacer eso, porque si no empezamos a creer cosas que no van dentro del contexto o las cosas que son buenas por hacer. Y decíamos que se reporta del desconocimiento de la palabra, que cada día se pone peor. Y ya había empezado esto hace algunos años. Fíjense que en un estudio, fíjense de cuándo voy a decir, de los años 90, del siglo pasado, no tan lejano, un señor que hacía estudios que se llama Gallup, que es muy famoso, reportó él que el 80% de los americanos creían que la palabra de la Biblia era literal o inspirada por Dios. Decía más de la mitad que la leían cuando menos mensualmente, y menos de la mitad de los que se decían lectores sabían que habían sido, no sabían quién había sido el predicador del Sermón del Monte. Fíjense, ¿eh? Así que no hay ninguna duda que hay una ceguera que es peor que la física. Hay una ceguera que es causada
por un espíritu. Se llama ceguera espiritual y no es una ceguera como la de algunos hombres en la Biblia o la que otros sufren hoy, que lo que no ven son las cosas naturales, sino que esta ceguera cuesta mucho más que la vista física y Satanás es el causante de ella. Quiero que chequen, vamos a regresar a Santiago, déjense ver en Santiago, vayan brevemente a 2 Corintios 4, porque quiero que vean eso que está claramente establecido en la palabra. 2 Corintios 4, versículo 3 y otros. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dice más, pueden ustedes leer ahí para sus lecturas posteriores al versículo 12 o más. El punto es que sabemos lo que Satanás nos lanza cada día. Saben ustedes que él tiene dardos que nos avienta diario a los lugares donde no tienes la armadura de Dios, o si no te la pusiste, pues donde él quiera. Sabemos lo que Satanás quiere hacer y debemos estar pendientes de sus artimañas. Esta ceguera, decíamos, es de la peor clase, porque están cegados a la verdad y rehusando cambiar. Ahí está la clave. Mucha gente oye la verdad, pero rehúsa cambiar por quedar en evidencia de que estaba equivocado. Una ceguera que no se quita muy seguido, ya que muchos hombres y mujeres prefieren creer en una mentira que dejarse ver como que estaban equivocados. Si preguntáramos a los que se dicen conocer la Biblia o leerla, tal vez aprendamos lo que pasa oyendo de otros. Encontré que en una de las mejores escuelas públicas de Estados Unidos, una serie de preguntas precedían a la materia de la clase de literatura, que era la Biblia, y se encontraban las respuestas poco usuales de los estudiantes. Y algunas de las respuestas fueron que Sodoma y Gomorra eran amantes, y que Jezabel era el nombre del burro de Acab. Otros estudiantes pensaron que los 4 jinetes del Apocalipsis aparecieron en la Acrópolis, eso es en Grecia. Otros, que el Nuevo Testamento fue escrito por Mateo, por Marc, por Lutero y por Juan. Así que omitieron a Lucas. Y que Eva fue creada de una manzana, o que Jesús fue bautizado por Moisés. La respuesta que se llevó el premio de la desinformación fue la que respondió lo que era el Gólgota. Y dijeron que el Gólgota era el nombre del gigante que mató al apóstol David. Bueno, estos eran gentes que estaban por estudiar la materia de literatura de la Biblia. La mayoría de la gente dice que ha leído la Biblia, pero hay veces que les preguntas algo y no saben la mitad de la pregunta. Hay un caso de un padre muy religioso que tuvo un hijo que dijo que quería estudiar teología y le dio mucho gusto. Y el hijo agarró y empezó a estudiar y tuvo buenas notas sobresalientes y ella le dijo a su papá que se iba a especializar a Europa. Y el papá se puso muy triste y le dijo: hijo, ojalá que Jonás regrese contigo, pensando que ya le iban a quitar el conocimiento de que había un gran pez que se tragó a Jonás, etc. Y estaba triste y el hombre regresó a los 3 años y le dijo, lo primero que le preguntó el papá, le dijo: ¿Jonás regresó contigo? Le dijo: papá, ¿de qué hablas? Jonás ni siquiera está en tu Biblia. ¿Cómo que no está en mi Biblia? Entonces rápidamente fue a su Biblia y no lo encontró por ningún lado. Se fue a donde están los libros listados, como le hacen algunos hermanos que no conocen la Biblia, rápidamente el número 1395. No está. Y vio que cuidadosamente las hojas del libro de Jonás habían sido cortadas. Y le dijo: papá, ¿por qué me preguntas por algo que ni siquiera tú vas a visitar? Fíjense cómo está la situación. Muchas veces somos así. Decimos que sí leemos la Biblia y ni siquiera la abrimos. O la abrimos de vez en cuando, nomás la venimos a leer el domingo. Así que